Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Hernández. Soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta actividad es para la materia de Introducción a la Filosofía de la Psicología. El tema a exponer es la explicación como falsabilidad en la psicología. Como introducción, la explicación positivista nos dice que la ciencia es de carácter generalizador, donde parte de observaciones y experiencias particulares llevándolas a leyes universales, por medio de explicaciones un tanto inductivas. A principios del siglo XXI, Popper no se encuentra de acuerdo con esto y elabora una teoría mejor conocida como teoría de la falsación, que no pretende la verificación de los sistemas teóricos como se había estado haciendo, sino por el contrario, busca que las hipótesis sean falsadas, ya que sólo así adquirirán un grado de validez. Esta ideología vendrá a revolucionar lo que es el concepto de explicación en la ciencia y sobre lo que debe considerarse como conocimiento científico. Hablemos un poquito de Carl Raimund Popper. Popper nace en Viena en el año de 1902 e incursiona en dominios de filosofía política, economía política, sociología, antropología y biología. Parte importante de su pensamiento surge a partir del enfrentamiento del pensamiento del marxismo y de la revolución einsteiniana. Popper fallecería en el año de 1994. La noción de explicación como deductibilidad de la falsabilidad. Esta surge a partir de las ideas de Karl Popper, quien funda la tradición del critismo racional. El racionalismo crítico se caracteriza por lograr un equilibrio entre teoría y experiencia, además de crear un vínculo entre ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales. Considera importante la formalización de la ciencia sin descuidar la crítica del sentido de los conceptos. Actualmente es considerada como una nueva corriente que representa una alternativa a la explicación de los fenómenos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Popper parte del supuesto de que la ciencia funciona sobre la base de las teorías. Su característica es que son sistemas deductivos que constituyen ensayos de explicación y en consecuencia intentarán solucionar un problema científico. Por lo tanto, la ciencia tiene que ser deductivista para garantizar el conocimiento racional. La ciencia debe optar por un método de contrastación. De esta manera, el conocimiento que parte de enunciados particulares a afirmaciones universales va a carecer de validez, por lo que todo principio de inducción resultará superfluo. Como ejemplo eh, de este problema, tenemos que a partir de una serie de observaciones particulares se está llegando a leyes universales, observando que, por ejemplo, una serie de aves, observas que están volando y formulas una hipótesis donde dice que todas las aves vuelan. Para Popper se debería de pensar un caso donde no se cumpla esta teoría. Por ejemplo, tenemos aquí un avestruz, podemos enunciar el avestruz es un ave y no vuela, por lo tanto es una teoría falsable. Otro ejemplo claro es ante un enunciado que nos dice, mañana lloverá o no lloverá. Este enunciado no se puede refutar, ya que al final una de las dos situaciones que estamos declarando resultará cierta. Esto nos conducirá a teorías que no son falsables. Más sin en cambio, si nosotros decimos mañana lloverá, aquí sí estamos incluyendo la posibilidad de una refutación, ya que el día de mañana podremos saber si es verdad o no.
Esto conducirá a teorías falsables. Como mencionaba, Popper nos señala lo que es un método de contrastación, donde nos indica que la ciencia debe de abandonar la lógica inductiva y adoptar lo que es un método de contrastación, que se debe llevar a cabo por medio de 4 procedimientos, como lo vemos aquí marcado. El primero de ellos es la comparación lógica, que nos indica que se deben de comparar las conclusiones unas con otras, con el fin de someter a contraste la coherencia interna. El segundo sería la forma lógica, que se refiere si a una teoría es empírica científica o si es tautológica, es decir, repetitiva. El número 4, el nivel de aplicabilidad, se refiere enunciados que surgen a partir de la teoría de falsación. El tiempo en que una teoría resiste las contrastaciones y en medida que no sea desplazada será un indicativo de que esta teoría tiene fortaleza y ya que ha sido corroborada por medio de la experiencia. La idea de falsabilidad resuelve el problema de demarcación entre las ciencias empíricas y los sistemas metafísicos, ya que según Popper solo se admitirá como teoría científica si es susceptible de ser contrastado por la experiencia, llevándose a cabo por la falsabilidad y no sobre la verificabilidad. Con esto, lo que se conoce como pseudociencias, tales como la astrología, numerología, psicoanálisis, grafología, entre otras, quedarían fuera por no poder ser falsadas. Además, ningún sistema científico puede ser seleccionado de una vez para siempre. Por último, en lugar de verificar si un conocimiento de fenómeno estudiado es científico, se deberá buscar su falsación o refutación. Ok. ¿En qué consiste la teoría de falsación? Bueno, consiste en poner al sistema teórico de todos los modos posibles y elegir el que comparativamente sea más apto, sometiéndolo a la sobrevivencia de las refutaciones, como ya vimos por medio del método de contrastación. En palabras de Popper, las teorías científicas no son nunca enteramente justificables o verificables, pero que son, no obstante, contrastables. Diré, por lo tanto, que la objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente. De esta manera, la ciencia para Popper no puede haber enunciados finales en la ciencia. Todos deberían ser refutados al falsar determinadas conclusiones. Todo sistema teórico se contrasta deduciendo de él enunciados a un nivel de universalidad más bajo. Pretende acercarse a la realidad por medio del uso crítico de la razón y está en busca de la construcción de teorías y mejora de estas mismas. El conocimiento es incierto y de naturaleza hipotético-conjetural. Se inclina además por el camino deductivo, haciendo a un lado y desechando el conocimiento inductivo. Abandona la verificación y adopta el de la falsación. La ciencia no va a ser para Popper depositaria de la verdad. ¿Qué se logrará con ello? Un avance en los conocimientos científicos por medio del derrocamiento de teorías que son suplantadas por otras mejores. Ok. Para Popper, la noción de explicación causal deductiva va a ser un acontecimiento que comprende la deducción de enunciados que describen dicho acontecimiento, conforme a 2 tipos de razonamientos del comportamiento humano. Popper va a ser muy cuidadoso en cuanto a esta ley y
nos dice que él no va a aceptar ni rechazar este principio de causalidad universal, ya que considera que en ocasiones este concepto resulta ser un tanto tautológico y otras veces lo considera metafísico, donde todo fenómeno puede ser explicado causalmente. De esta manera, Popper va a proponer una regla donde nos dice que no se debe de abandonar nunca la búsqueda de leyes universales. De esta manera, debe de buscar la explicación causal de todo tipo de acontecimiento, pero además añade que estas hipótesis se deben de incluir frecuencias sobre eventos. También nos diría que esta tarea del científico buscar leyes universales que nos permitan deducir predicciones entendidas como efectos a través de leyes causales o enunciados precisos. Por tal motivo, para Popper, la universalidad de las leyes no reside en la repetición, ya que presupone la adopción de un punto de vista que determina que B es causa de A, sino la trascendencia de toda posible experiencia. Esto es lo que nos dice Popper. A modo de conclusión, como vemos, la explicación de los fenómenos en la ciencia ha ido cambiando. La demarcación en el campo científico se encontraba en un estado de crisis, así que las ideas de Popper llegaron a ponerle fin a este problema, dejándonos la noción sobre lo que debe considerarse conocimiento científico. Preguntas. Número 1. ¿Quién es el fundador del racionalismo crítico? Número 2. ¿Cuáles son los 4 pasos del método de contrastación? Y número 3. Popper señala que la ciencia debe optar por el camino de la verificación de los fenómenos. ¿Este enunciado es cierto o falso? Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.